RTP. De las 8:13 de la mañana ya nos acompaña vía online a esta hora. Está con nosotros Rosa Torres, presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Varios temas: consulta popular y referéndum, y también tratamiento de leyes en la Comisión de Justicia. Bienvenida, estimada Rosa, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto para mí poder estar en estos espacios y poder compartir a la ciudadanía con información fidedigna y tan importante escuchar en estos momentos. Gracias. Hablemos de la consulta popular y referéndum. El presidente acaba de pedir ya licencia desde el 7 de noviembre hasta el 13 de noviembre para hacer campaña electoral. Cumple con uno de los requisitos para esta campaña, para este proceso, este calendario que lleva a cabo el CNE. Los asambleístas hicieron lo propio ya en días anteriores. ¿Cómo ustedes ven hacia dónde camina el territorio? Bueno, en efecto, la licencia es porque no tiene que costarle al Estado ecuatoriano $1 el hecho de que nosotros salgamos a hacer campaña. También la persona a quien les está hablando solicitó licencia sin remuneración para poder salir a las calles y continuar replicando el mensaje del sí en la consulta popular. En este caso, muchos de los asambleístas hemos solicitado licencia del 1 de noviembre al 13 de noviembre, así que estamos tranquilos porque, primero, que es lo correcto, y segundo, porque, insisto, no le debe costar al ecuatoriano $1 el financiamiento de los asambleístas que estén en las calles moviendo, o mejor dicho, impulsando el sí por la consulta popular. Y en efecto, el presidente pues replicando lo mismo, que es la licencia que he solicitado, y este viernes será conocida en el Pleno de la Asamblea Nacional. Apreciada asambleísta, una pregunta. ¿Y por qué ahora pide licencia el presidente y no pidió licencia en la elección anterior? Bueno, la verdad me puedo remitir actualmente dentro del marco de atribuciones y competencias de lo que está sucediendo en este momento y en la consulta popular que se dará este 16 de noviembre. El presidente de la República ha optado por pedir, en este caso, esta licencia que está en toda la facultad. En la ocasión anterior lo hemos visto, lo vimos, voy a mencionar sobre las licencias que pedía, pero las pedía por horas, porque está dentro de su facultad pedirlas. Lo importante aquí realmente es generar la tranquilidad al ecuatoriano de que el hecho de que estemos haciendo campaña no significa que estemos financiándonos o fondeándonos, que el Estado nos esté pagando, sino darle la tranquilidad de que, si bien es cierto, asambleístas o el presidente de la República que esté promoviendo la consulta popular, no le costará al Estado $1 este trabajo. Justamente, asambleísta, llamó la atención y justamente está en el periódico El Expreso, en su página 4, donde dice que Noboa celebra en noviembre una Navidad de corte chavista, regalando la prefecta 2.000 muñecos del presidente, la prefecta Roberta Zambrano, justamente entregando como si fuera matiné. ¿Usted cómo da esa lectura? Bueno, es de conocimiento público la animadversión que lamentablemente tiene el Expreso con el gobierno, en la cual yo no voy a pronunciarme. Sin embargo, aquí hay una realidad. Indistintamente de cómo se quiera catalogar, hay una realidad, y es que este 16 de noviembre los ecuatorianos tenemos la capacidad y tenemos en nuestras manos una herramienta importantísima para cambiar la realidad de este país. Y cuando hablo de la realidad de este país, es entendiendo que primero reconocemos los enemigos que tenemos. Y son enemigos que, insisto, no tienen bandera política ni religión. Es el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal. El presidente de la República, o bajo el liderazgo del presidente de la República, Daniel Noboa, hemos visto con acciones concretas y reales cómo ha dado pasos firmes para combatir estos enemigos en común. Ahora vimos cómo tanto las Fuerzas Armadas como el Ministerio de Defensa se ha activado para poder atacar estos espacios donde están ejerciendo la minería ilegal. Ahora bien, si bien es cierto, el gobierno nacional está actuando, hay que tener las herramientas jurídicas para poder trabajar.
nosotros como asambleístas, y lo he dicho en otros medios, incluso estamos atados de manos. ¿Por qué? Porque, digamos, en mi calidad de presidenta de la Comisión de Justicia, estamos tramitando el Código Orgánico Integral Penal. Y por supuesto que la Constitución me tiene atada de manos, porque me encantaría y nos encantaría como comisión técnica poder tener artículos o tener tipos penales que sean coercitivos, que sean fuertes, que sean firmes ante este desafío que estamos viviendo. No podemos, porque por ejemplo, el máximo de la pena, ya lo dice la misma Constitución y lo dice la misma norma, es 40 años. Entonces, si tenemos a un criminal o a un violador o a un narcotraficante, no puede exceder la pena 40 años. ¿Cuál es el propósito con esta creación de esta nueva Constitución? Y es que en efecto está en sintonía con este desafío que tiene este Ecuador del 2025. Un desafío que evidentemente nos compromete a todos los ecuatorianos, que este 16 de noviembre no tiene bandera política. Esta consulta del 16 de noviembre solo tiene un propósito, y es poder crear un nuevo marco jurídico que esté en sintonía con estas necesidades. Asambleísta, y créame que yo creo que la gran parte del país está en sintonía en que se haga justicia, y que la justicia, más allá de ser punible o que una justicia que tenga más de 40 años, que ya vamos a ir al detalle de eso, llegue, porque la justicia que tarda no es justicia. Entonces, el problema aquí no es tanto las normativas, es que los operadores de justicia, por lo general, no hacen su trabajo como lo deben hacer. Es más de corrupción. Dos consultas precisas. ¿Van a promover el aumento de penas? ¿Será ese parte de las propuestas para la nueva Constitución, aumentar a más de 40 años una pena, una sentencia para ciertos delitos? Y aquí otra. ¿Cómo hacemos con nuestros acuerdos internacionales donde no está permitido, por ejemplo, una pena de muerte o una pena tan extendida? ¿Cómo vamos a modificar estos pequeños candados que tenemos? Bueno, yo lo que traía a colación y puse como ejemplo para poder ser más explícita, y es que nosotros como asambleístas estamos supeditados a lo que dice la Constitución, que es la norma suprema, que es la Carta Magna. Entonces, para poder crear las leyes que están debajo de la Constitución, que son todas, porque de acuerdo a la pirámide de Kelsen, y no me voy a entrar aquí en temas técnicos, la Constitución está por encima de todo, ¿verdad? Dentro de todo el ordenamiento. Entonces puse este ejemplo de que a nosotros como asambleístas también nos ata de mano esta Constitución que ya es obsoleta, es una Constitución que no obedece a estas nuevas realidades. Y en efecto, hay algo que coincido con usted, y en efecto que corrupción, pero estamos hablando de abordemos el problema, de dónde nace el problema. Es importante identificar el nacimiento o identificar el problema real, porque yo no estoy diciendo que la corrupción no sea un tema que abone, por así decirlo, a esta justicia, como lo ha mencionado, que no está llegando a tiempo, que no es célere, que al final del día no responde a esta situación que estamos viviendo, y lo digo como representante de la segunda provincia más peligrosa del país. Una provincia, y lo voy a decir públicamente, donde ni siquiera tenemos unidad de flagrancia. Imagínese usted eso. Esa es la realidad que vive la provincia de Los Ríos. Por lo tanto, yo de primera mano conozco qué significa, primero, las consecuencias del crimen organizado en una provincia como esta, como la provincia de Los Ríos. Y sobre todo, luego de haber identificado que la problemática, indistintamente de la corrupción que haya, es que el crimen organizado ha permeado las instituciones. ¿Y cuál es la institución que más le apetece? Es justamente la función judicial. Esa misma función judicial que, dicho sea de paso, en la Constitución del 2008 se creó de una manera estructuralmente politizada. ¿A qué me refiero? El mismo hecho de dividir la parte administrativa, que es el Consejo de la Judicatura, y la parte jurisdiccional, que es la Corte Nacional de Justicia, ya da una antesala de cuál era el direccionamiento de la Constitución de la República referente a la función judicial.
Entonces, desde ahí es importante, y por eso yo digo, reconozcamos el problema, pero luego de reconocer el problema, ahora sí vámonos a la solución. Busquemos soluciones reales, tangibles, medibles, y esta solución se va a ver ahora, este 16 de noviembre, que va a ser el primer paso para un cambio histórico en este país. ¿Y por qué digo un cambio histórico? Porque el hecho de poder crear una normativa como son los insumos constitucionales a un país que tiene problemas reales con el crimen organizado, con el narcotráfico y con la minería ilegal, por supuesto que debemos tener una una constituyente o una constitución que nos permita actuar conforme a estas necesidades, conforme a estas problemáticas. Y entre ellas, por ejemplo, y todo tiene sintonía y sincronicidad, está el tema de las bases extranjeras, en el cual lo que se propone no es vender soberanía, como lo están diciendo los atrasapueblos, que quieren utilizar los fundamentos necesarios, incluso hasta casi que irracionales, para poder deslegitimar esta pregunta, sino al contrario. ¿Qué significa tener bases extranjeras? Bases extranjeras no es lo mismo que bases militares. Significa tener la ayuda internacional para poder mejorar y estar a la altura para poder combatir el crimen organizado, para poder combatir el narcotráfico. Ese mismo crimen organizado que está captando a nuestros niños, niñas y adolescentes para que sean las próximas cabecillas criminales o los próximos gatilleros en ciertas provincias. Esa es la realidad que estamos en este momento abordando, y asimismo no solo el tema de las bases extranjeras. Asambleísta, perdóneme que le interrumpa ahí, pero quería aprovechar su presencia como presidenta de la Comisión de Justicia por dos temas puntuales. Sin perjuicio de si ganara el sí se instala una constituyente, hay una posibilidad importante, de hecho, de que si así fuera, la Asamblea seguiría en funciones. Bajo esta lógica, e incluso de cara a un régimen de transición, una eventual constituyente que se aprobara, ¿qué planes tienen a nivel de Código Orgánico de la Función Judicial para, por ejemplo, reestructurar la carrera fiscal y la carrera judicial y los mecanismos de evaluación que, por ejemplo, de cara a la Ley de Integridad Pública, que fue declarada inconstitucional por la Corte, pues no se ha podido realizar? Esa es la primera. Y la segunda, muy concretamente, ¿qué modificaciones tenemos en el Código Orgánico de la Función Judicial y qué cuentas se le está pidiendo a las unidades anticorrupción a la Fiscalía respecto a la extinción de dominio? Una figura que ya tenemos reformada casi un año y que requiere más sentencias. Esos dos temas, asambleísta. Buenos días. Por supuesto. Buenos días, doctor. Qué gusto saludarlo. En efecto, usted más que nadie, como abogado en el libre ejercicio, entiende cuáles son las problemáticas reales y los puntos neurálgicos de la función judicial. Y sabe y puede coincidir conmigo que lo que estoy diciendo, indistintamente de que esté yo acobijada de un partido político como lo es Acción Democrática Nacional, estoy partiendo de una realidad. La realidad es que los mismos que están haciendo campaña por el no son los mismos que en su momento apoyaron y aprobaron la politización de la justicia, y ahora tienen la doble moral para pararse en los medios y decir es que están metiendo la mano en la justicia, cuando realmente ellos crearon su estructura para poder tener este manejo en la justicia. En efecto, nosotros, incluso la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, de hecho yo propuse una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, que es una reforma básicamente que está compuesta por reformar más de 180 artículos, que es más del 50% del código, entendiendo que este código usualmente no está en el radar de la gente, pero sí está en el radar de los abogados, de los magistrados, de todos los servidores judiciales, y nos permitirá destrabar estos problemas que tiene la función judicial. Sin embargo, doctor, yo creo que es importante mencionar que probablemente en la creación de esta nueva constitución regresemos a nuestro estado natural. Entonces, yo creo que es importante precisar que, si bien es cierto, la Asamblea Nacional está trabajando, y mi comisión, la comisión la cual presido y lidero, estamos trabajando en proyectos para poder llevar a la ciudadanía
primero recuperar la confianza de la ciudadanía hacia el sistema de administración de justicia. Yo creo que es importante de que el mismo hecho que estamos subsanando temas de fondo, como lo es la Constitución de la República, ya nos da una pauta de cómo nosotros como asambleístas podemos también trabajar. Y lo he mencionado antes. Lo mencioné en la entrevista pasada, el mismo hecho de que los asambleístas tenemos las manos atadas. Actualmente estamos tramitando el Código Orgánico Integral Penal, este código en el cual debería estar a la altura de estos desafíos que está pasando el Ecuador. ¿A qué desafíos? Estamos hablando de delitos tan fuertes como el narcotráfico, como la extorsión también en provincias como la mía, incluso en la Amazonía, como la violación sigue siendo un delito muy usual, por así decirlo, y otros tipos de delitos para los cuales como asambleístas estamos supeditados evidentemente a la Constitución de la República, lo cual nos limita a realmente crear tipos penales con normas más coercitivas, con penas más duras y con penas que sepa muy bien el criminal que en menos, o el sospechoso, que en menos de 24 horas que aprenden a un cabecilla criminal, no esté en las calles nuevamente en menos de 24 horas con medidas cautelares o con una garantía jurisdiccional, que es lo que pasa actualmente. Actualmente, ¿quiénes son los que más gozan de estos derechos constitucionales? No es coincidencia que los que más gozan de estos derechos justamente son evidentemente personas que tienen antecedentes penales o que son cabecillas criminales o etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que por esa desnaturalización de los derechos constitucionales estamos viviendo la deplorable situación que está viviendo la función judicial. Eso por ese lado. Por el otro lado, nosotros como Comisión de Justicia hacemos todos los requerimientos de información para dar el seguimiento del cumplimiento, por así decirlo, de que debería el Consejo de la Judicatura como órgano administrativo estar haciendo. Sin embargo, nosotros en este momento nos estamos enfocando en crear normativas o tramitar estos proyectos, como el proyecto que le estaba mencionando, que es el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico Integral Penal, que van de la mano para mí, para poder tratar de subsanar estos problemas de fondo que tiene el Consejo de la Judicatura o que tiene el sistema de la Administración de Justicia. Y entre esos, pues hay propuestas muy interesantes como, no sé si usted las conoce, está en su radar, pero he propuesto en este proyecto incluso que se aplique o que se haga estas pruebas de confianza, que son los polígrafos, a los jueces anticorrupción, justamente, a esta unidad, que es una unidad relativamente nueva, doctor, pero es de conocimiento público, como ya hay 2 jueces que pertenecían a la unidad de anticorrupción y que han salido por corrupción. Entonces, ¿cuál es el propósito? Es blindar el sistema de la administración de justicia, porque probablemente sea una de las funciones más apetecibles para el crimen organizado, porque es la llave de la impunidad, porque es la llave para continuar perpetuando estas actividades ilícitas en nuestro país. Adelante, Astrid, con la última pregunta. Asambleísta, y bueno, usted nos ha hablado bastante sobre cuáles son las propuestas, o por lo menos hacia dónde proyecta en temas penales en la nueva Constitución. En este sentido, ¿habrá también cambios o proponen cambios para el sistema de rehabilitación social? Porque obviamente no solamente es garantizar las penas de quienes definitivamente deben ir a las cárceles, debería ser parte de la prioridad, sino también garantizar aquella rehabilitación social que está pendiente, no de este gobierno, no del anterior, sino de algunos gobiernos atrás, incluso de quienes renovaron ciertas cárceles y lo hicieron mal. Sí, yo creo que está direccionado. El propósito de esto es devolver la dignidad al ecuatoriano y que sea ese ecuatoriano honesto, que sea ese ecuatoriano de a pie que está luchando día a día por sacar adelante nuestro país, que realmente sea el verdadero beneficiario. Y es inadmisible, lo ha dicho el presidente de la República, por ejemplo, como lo dice la misma Constitución de la República, que aquellos que tengan problemas de adicción se consideran como grupos vulnerables y que es un problema de salud. Entonces estamos hablando, y lo puse como un ejemplo para que la ciudadanía pueda también un poco
comprender cuál es el espectro de estos cambios, y es que todas estas reformas, porque es inadmisible que un violador, bueno, que un violador, por ejemplo, sobre texto de consumidor, tenga que ser tratado como grupo vulnerable. Entonces hay ciertas prioridades que pretendemos en esta nueva constitución readecuar y reformar, y que sea el ciudadano ecuatoriano que realmente, el honesto, que realmente sienta estos beneficios. Y por eso, todas estas reformas que se ha planteado tienen sincronicidad. El mismo hecho de eliminar el financiamiento de los partidos, por ejemplo, el mismo hecho de incluso bajar el número o reducir el número de asambleístas en el Parlamento, y el tema de las bases extranjeras, sin mencionar que evidentemente dentro de las propuestas, por ejemplo, para la creación de la Constitución, podamos nosotros eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, que es un consejo que es conocimiento público, como no solo que ha venido de años de desacreditación y desgaste, sino que es una función que nos ha quedado claro que no tiene sentido ni razón de continuar existiendo. Y asimismo, otros temas de fondos que es importante tratar, pero creo que el propósito inicial no solo es el sistema de rehabilitación, es crear un sistema que esté en sintonía, no solo en temas penales, en general, que esté en sintonía con los desafíos que está viviendo nuestro país actualmente, con los enemigos que tenemos. Porque si no tenemos herramientas jurídicas para poder combatir los enemigos en común que tenemos, muy difícilmente podemos actuar de forma beligerante, de forma firme, que el presidente realmente lo ha hecho en este tiempo. Sin embargo, hemos visto que lamentablemente la Corte Constitucional, con las leyes que hemos sacado desde la Asamblea, se han declarado inconstitucional, ni siquiera por el fondo, sino por la forma. Entonces, es por eso que la necesidad imperiosa de poder crear una nueva constitución con estas nuevas bases, subsanando estos problemas que tenía la constitución anterior, es elemental para poder traer al país nuevamente tranquilidad y paz. Gracias, asambleísta. Vamos al corte Gracias comercial. A ustedes. RTP